La embajadora Elena Vázquez estaba sentada en su oficina a bordo de la estación diplomática humana cuando llegó la señal de emergencia. Las luces rojas destellaron sobre su escritorio y el dispositivo de comunicación emitió pitidos urgentes. Ella nunca había visto este tipo de alerta en sus 5 años como representante de la humanidad ante el Consejo Galáctico. El holograma apareció sobre su escritorio mostrando el rostro del alto consejero Sark. El ser cristalino parecía más preocupado que Elena. Nunca lo había visto. Su brillo azul, usualmente brillante, era tenue y parpadeante. «Embajador Vázquez», dijo, y su voz se escuchó a través del traductor. «Debes venir a la sala del consejo inmediatamente. Hemos convocado una sesión de emergencia. Se requiere que todos los representantes de las especies asistir». Elena se levantó rápidamente. «¿Qué pasa? ¿Ha sucedido algo?» El imperio Zafiriano ha regresado», dijo Sartax. «Están regresando para reclamar sus antiguos territorios. Tenemos poco tiempo». El holograma desapareció, dejando a Elena con la mirada perdida. Había leído sobre los zapirianos en los registros históricos. Eran un antiguo imperio, que habían gobernado gran parte de la galaxia hace miles de años. La mayoría de la gente creía que estaban extintos. Elena agarróse, quitó la chaqueta y corrió a la plataforma de transporte. El viaje a la sala del Tintindu consejo tardó 30 minutos, pero se sintió como si fueran horas. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo seguían vivos los zapirianos? ¿Qué hacían? ¿Querían? ¿Por qué estaban todos tan asustados? La sala del consejo ya estaba llena cuando ella llegó. Representantes de docenas de especies llenaron los asientos curvos. El aire vibraba con energía nerviosa y conversaciones preocupadas en muchos idiomas diferentes. Elena tomó su lugar en el sección humana y miró a su alrededor. Los valoranos estaban sentados en sus sillas de cristal, sus cuerpos se oscurecieron por la preocupación. Los Nexari flotaron, sus campos de energía, sus pensamientos que creaban ondas visibles en el aire a su alrededor. Los Ktara, con aspecto de insecto, chasqueaban las mandíbulas con nerviosismo. Alto el consejero Sark impuso orden. Su voz resonó en la cámara al activarse los sistemas de traducción. «Compañeros seres del Consejo Galáctico», comenzó. «Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente. Sensores de largo alcance han detectado una flota masiva acercándose a nuestros sistemas exteriores. Las naves llevan las marcas de los zafirianos, tu imperio». Una oleada de miedo recorrió la cámara. Varios representantes de especies emitieron sonidos de angustia. «¿Cuántas naves?», preguntó el consejero Vexani de los Nexari. «Nuestros escaneos iniciales muestran más de 2 millones de naves», respondió Sark. «Su tecnología parece estar lejos avanzado según lo que muestran nuestros registros. Han desaparecido durante 3000 años, pero no han estado inactivos». Elena sintió que el corazón se acelera. 2 millones de naves formaban una flota enorme. Todo el espacio de la Tierra. La Armada tenía quizás 300 buques. «¿Qué quieren?», preguntó Calterra. Representante. «Han enviado un mensaje simple», dijo Sarg. «Exigen la devolución de todos los territorios que una vez pertenecía a su imperio. Nos dan 30 días estándar para evacuar estos sistemas». La cámara estalló en preocupación. Voces. Elena escuchó cómo especies tras especies comenzaban a discutir la evacuación. Planes. Los valoranos hablaron de trasladar su población a las colonias del borde exterior. Los Nexari sugirieron esconderse en las nubes de materia oscura más allá del borde de la galaxia. «Seguramente podemos negociar», dijo el consejero Mork de la Hegemony. «¿Qué quieren a cambio de la paz? ¿Recursos, tecnología? Podemos ofrecer tributo». «El mensaje fue muy claro», respondió Sark. «Quieren sus viejos territorio de vuelta. Todo».
Eso incluye sistemas donde viven actualmente más de 40.000 millones de seres. Elena escuchó con asombro creciente. Nadie hablaba de contraatacar. Nadie mencionó resistencia ni defensa. Todos estaban planeando huir o darles a los zafirianos lo que quisieran. ¿Qué pasa con nuestras flotas de defensa?, preguntó de pie. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Varias especies, los representantes, parecían confundidos como si no hubieran entendido la pregunta. Flotas de defensa, repitió Sark. Embajador Vázquez, nuestros barcos de patrulla no están equipados para el combate. Son para operaciones de exploración y rescate. Pero seguramente tenemos alguna capacidad militar, insistió Elena. ¿Alguna forma de defendernos? El representante de Nexari, Vexani, se acercó flotando. Embajador, creo que hay un error de traducción. ¿A qué se refiere con militares? Elena los miró fijamente. Armados, fuerzas, buques de guerra, armas diseñadas para combatir a otros barcos. La cámara permaneció en silencio. Elena podía ver la confusión en sus rostros. Algunas especies nunca había oído estos conceptos antes. Otros la miraban con lo que parecía lástima. Mi querida humana, dijo Sarte, gentilmente, somos seres civilizados. No participamos en la violencia. Cuando nos enfrentamos a una fuerza superior, negociamos o reubicamos. Es la forma de avanzar de especie. ¿Pero qué pasa si no negocian?, preguntó Elena. ¿Qué pasa si tomar lo que quieran de todas formas? Entonces nos adaptamos, respondió el representante de Katara. Encontramos nuevos hogares. Sobrevivan como refugiados en lugar de arriesgarse a la extinción por la resistencia feudal. Elena miró alrededor de la cámara. Estos eran algunas de las especies más avanzadas de la galaxia. Poseían una tecnología que parecía magia para los humanos. Podían viajar más rápido que la luz, manipular la materia a nivel atómico y comunicarse a través de grandes distancias al instante. Pero no tenían el concepto de defenderse cuando eran amenazados. ¿Qué aporta la humanidad al esfuerzo de evacuación?, preguntó Mork. Tu especie controla varios sistemas que los sapirianos querrán. ¿Puedes moverte? ¿Tu población a las colonias exteriores? Elena pensó en la Tierra, en los miles de millones de humanos que llamaron a Saúl sistema, de origen. Pensó en las colonias de Marte y Europa, la minería estaciones en el cinturón de asteroides, los puestos de investigación cerca de Júpiter. Toda la civilización humana tendría que ser abandonado. No, dijo en voz baja. Lo siento. Sar se inclinó hacia adelante. El sistema de traducción pudo haber cometido un error. Elena se puso de pie, más recta. Su voz se hizo más fuerte. Dije, no estamos evacuando. No vamos a huir, y no vamos a entregar nuestros hogares a estos sapirianos. La cámara zumbaba confusa. Susurros. Varios representantes activaron sus dispositivos de traducción personales, pensando que había un error. Entonces, ¿qué harás?, preguntó Vexani. Elena miró alrededor de la cámara, encontrándose los ojos de especies que nunca habían conocido la guerra, que nunca se habían enfrentado a un enemigo con el que no se pudiera razonar o comprar. Habían olvidado algo que la humanidad nunca había perdido. Vamos a lucha contra ellos, dijo. La cámara quedó en completo silencio. El único sonido era el zumbido de los sistemas de soporte vital. Elena pudo ver la sorpresa en sus rostros. Algunos representantes de especies parecía horrorizada. Otros parecían confundidos, como si hubiera hablado en un idioma antiguo que no podían entender. Entiendo. Sark fue el primero en hablar. Su voz era muy suave, como la de alguien. Hablando con un niño que no entendía el peligro, el embajador Vázquez dijo, no creo que lo entiendas. La flota sapiriana tiene 2 millones de naves. Tienen armas que pueden destruir planetas. Son un imperio que una vez conquistó media galaxia. Lo entiendo perfectamente, respondió Elena.
pero huir no es una opción para nosotros. Este es nuestro hogar. Esta es nuestra gente. Si alguien quiere tomar eso lejos de nosotros, van a tener que luchar por ello. La cámara permaneció en silencio por un largo momento. Entonces Morch habló, su voz llena de lo que parecía tristeza. Entonces, la humanidad elige la extinción en lugar de exilio, dijo. Es un final trágico pero noble para su especie. Recordaremos tú en nuestras historias. Elena sonrió con tristeza. No escribas nuestro obituario todavía. Esta pelea no termina antes de comenzar. Mientras se sentaba de nuevo, Elena activó su comunicador personal. Necesitaba contactar con la Tierra inmediatamente. La humanidad tenía 30 días para prepararse para la pelea más importante de su historia. La sesión de emergencia se prolongó durante 6 horas después del anuncio de Elena. Los representantes de otras especies no comprendían la decisión de la humanidad de luchar. Seguían haciendo las mismas preguntas una y otra vez, como si las respuestas de repente cobraran sentido. Alto Consejero Sark pidió un breve descanso. Elena se encontró rodeada de alienígenas preocupados en el pasillo exterior de la cámara. La miraron con una mezcla de curiosidad y lástima, como científicos estudiando una criatura extraña, pero condenada. El embajador Vexani, representante de Nexari, dijo: su campo energético pulsó, con preocupación. Quizás malinterpretaste el alcance de la amenaza. 2 millones de barcos no es poca cosa. Elena bebió su café de un termo. Lo entendí. 2 millones son muchos barcos. Entonces, seguramente ves la sabiduría en la evacuación. Presionó la cubierta M. Sus 6 brazos hizo un gesto que Elena había aprendido que era una señal de confusión entre su especie. Tu gente podría fundar nuevas colonias en el borde exterior. Muchos sistemas allí son aptos para la vida humana. ¿Y qué? ¿Qué pasa cuando los sapirianos deciden que también quieren esos sistemas? Preguntó Elena. ¿Volvemos a correr? ¿Cuántas veces seguimos corriendo? La pregunta parecía desconcertar. Ellos. El consejero Teor de los Valoranos se acercó, su cuerpo de cristal resonando suavemente. La galaxia es vasta, dijo. Siempre hay nuevos lugares a donde ir. Correr no es vergonzoso. Es para sobrevivir, no para nosotros, respondió Elena. Los humanos no abandonan sus hogares sin luchar. Cuando se reanudó la sesión, Elena hizo una solicitud formal para inteligencia militar sobre el Imperio Zafiriano. La respuesta fue: confusión inmediata. Inteligencia militar, repitió Sark. Me temo que no entiendo el término. Información sobre sus armas, diseños de naves, tácticas de batalla, estructura de mando, Elena explicó. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a combatirlos, dijo el director de información del Consejo. Un flotante, un ser parecido a una medusa, llamado Quandar, activó la pantalla principal. Holográfico, las imágenes llenaron el aire sobre el centro de la cámara. Contamos con amplios datos culturales sobre los sapirianos. Empire, Towandar, dijo que su arte, literatura, filosofía y costumbres sociales están bien documentados. También contamos con registros históricos completos de su expansión territorial y políticas administrativas. Elena estudió las imágenes. Vio hermosas obras de arte y una escritura compleja, sistemas y mapas detallados de antiguas rutas comerciales, pero no vio nada útil para la planificación del combate. ¿Qué hay de sus barcos?, preguntó. Capacidad de armas, potencia de escudos, motor, especificaciones. Wondar parecía confundido. Tenemos estética. Análisis del diseño de sus naves. Sus barcos siguen principios geométricos clásicos y muestran un arte avanzado, sensibilidades, pero nada sobre cómo luchan. Lucha Wondarsla, traducción parece tener dificultades con la palabra. Tengo registros de su expansión, pero siempre fue pacífica. Especies simplemente se sometió. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Nunca se enfrentaron resistencia. ¿Resistencia a qué?, preguntó. La civilización superior se acerca, la respuesta lógica es la aceptación. ¿Por que alguien se resistiría al progreso? La cámara quedó en silencio cuando el Eyanena comprendió la magnitud del problema. Estas especies no solo eran pacíficas, no tenían ningún concepto de conflicto militar. La guerra les era tan ajena que ni siquiera podían pensar en términos estratégicos. «Déjame intentar un enfoque diferente», dijo Helena. Dijo, ¿tienes información sobre las debilidades de los sapirianos, sus dificultades y los problemas que han tenido? Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Finalmente, Vexani habló. La literatura sugiere que tienen debates filosóficos sobre la asignación de recursos. Dijo que algunos de la poesía trata temas de soledad y aislamiento. Helena se frotó las sienes. Obtener información útil del Consejo Galáctico iba a ser imposible. Habían tratado a los sapirianos como una curiosidad cultural, no como una amenaza militar. Durante el siguiente descanso, el Helena contactó con la Tierra a través de la red segura de comunicación humana. La llamada fue directamente a la almirante Sarah Chen, jefa de el Comando de Defensa del Alma. «Almirante», dijo Helena cuando la conexión se estabilizó. «Tenemos un problema». El rostro de Chen apareció en la pantalla chica. Era una mujer compacta de unos 50 años, con cabello canoso y mirada penetrante, que no se perdió nada. «Recibí su informe preliminar», dijo Chen. 1 millón de naves suena como un problema importante. «Se pone peor», respondió Helena. «El Consejo Galáctico no tiene inteligencia militar. Ni siquiera entienden el concepto de resistencia armada. En lo que a ellos respecta, estamos cometiendo un suicidio elaborado». Chen asintió con tristeza. «¿Cuál es nuestro cronograma?» «Faltan 30 días para que los sapirianos lleguen a los sistemas exteriores. Quizás 45 días para que llegara a Soul». «Entendido. Estoy movilizando todo lo que tenemos. ¿Cuánto apoyo puedo...? ¿Qué esperamos del Consejo?» Helena miró hacia la cámara donde estaba el alienígena. Los representantes discutían la logística de la evacuación. Honestamente, probablemente ninguno. Creen que estamos locos. «Entonces lo hacemos solos», dijo Chen. «Enviar cuéntame todo lo que el Consejo tiene sobre estos sapirianos. Incluso sus datos culturales podrían ser útiles». Cuando Helena regresó en la cámara, encontró a los demás representantes haciendo planes de evacuación para la humanidad. Habían dividido a la humanidad. El espacio se dividió en sectores y se asignaron diferentes especies para ayudar con el reasentamiento de refugiados. «Hemos preparado alojamiento temporal para su población. En 17 mundos diferentes», anunció Mordek con orgullo. «Los Kataras se han ofrecido a preservar muestras de su material genético y artefactos culturales». Helena lo miró fijamente. «Estás planeando nuestra extinción como especie, no extinción total», corrigió Sark suavemente. «Preservación. Tu gente seguirá viva, pero no en sus territorios actuales». Dispersos por la galaxia como refugiados, Helena dijo, «Nunca podrás volver a casa. El hogar está donde tú lo construyes», respondió. «Thior, los valoranos aprendieron esta verdad hace mucho tiempo. Hemos trasladado nuestra civilización 12 veces a lo largo de nuestra historia». El Eyanena se levantó lentamente. Alrededor de 1900, la cámara. Decenas de representantes de la especie la observaban con simpatía. Expresiones. Creían genuinamente que estaban ayudando a la humanidad. «Aprecio sus ofertas», dijo con cuidado. «Pero la humanidad no las acepta. Ellos». «Embajador», Vexani flotó más cerca, su campo de energía cambiando a colores azules tranquilizadores. «Quizás su gente necesite tiempo para procesar esta noticia. La decisión de abandonar el mundo natal nunca es fácil». «No abandonamos nada», dijo Helena con firmeza. «Vamos a luchar». «Pero no podrás ganar», dijo Mork, con la voz llena de lo que parecía una preocupación genuina. «Toda su flota tiene quizás unos pocos cientos de naves. Las matemáticas son claras».
Tal vez, Elena respondió, pero aún así lo intentaremos. La cámara bullía con conversaciones preocupadas. Elena podía oír fragmentos de diferentes idiomas mientras representantes de especies discutían el extraño comportamiento de la humanidad. ¿Es esto algo cultural?, preguntó una voz. Quizás un requisito religioso, sugirió otra. Podría ser una forma de enfermedad, susurró un tercero. Elena activó de nuevo su comunicador y envió un mensaje al almirante Chen. Consejo cree que estamos locos. No hay apoyo militar disponible. Estamos solos. Chen, la respuesta llegó rápidamente. Entendido. Movilización de la flota. Procediendo. Dígales que apreciamos su preocupación, pero los humanos hemos estado luchando contra adversidades imposibles desde que vivimos en cuevas. Elena sonrió al ver el mensaje que la rodeaba. El más avanzado. Las civilizaciones de la galaxia seguían planeando la rendición pacífica de la humanidad. Tenían buenas intenciones, pero olvidaste algo importante. A veces, la única manera de conservar tu hogar es luchar por él. La sesión terminó sin resolución. El Consejo continuaría con los preparativos de evacuación. La humanidad, continuar con sus preparativos de guerra. En 30 días, verían qué enfoque funcionaba mejor. Cuando Elena abandonó el cámara, Sark se acercó a ella por última vez. «Embajadora», dijo en voz baja, «yo he enviado un mensaje a la flota sapiriana. Les dije que una especie desea discutir los términos en lugar de evacuar». Elena lo miró fijamente. «¿Qué clase de condiciones?» «Condiciones de rendición», respondió. Sark, «quizás sean misericordiosos si la humanidad se somete voluntariamente». Elena negó con la cabeza. «Cancela ese mensaje». «Pero seguramente lo cancelaré», repitió Elena. «Si los sapirianos quieren hablar con la humanidad, podemos hacerlo después de que nos encontremos con su flota en batalla». La forma cristalina de Sark se oscureció con tristeza. «Recordaré tu especies». «Con cariño», dijo. Elena sonrió con tristeza. «No te preocupes por recordarnos, aún no ha terminado». El sistema de almas nunca había presenciado tanta actividad. Cada astillero, cada plataforma orbital, cada planta de fabricación trabajaba a máxima capacidad. La almirante Sarah Chen estaba en la cubierta de mando del Dreadnought Yorktown, observando el caos organizado a través de la nave principal. Pantalla de visualización. Naves que nunca habían sido diseñadas para el combate estaban siendo modernizadas con armas y blindaje. Los buques de carga civiles se estaban convirtiendo en buques de apoyo. Las plataformas mineras estaban siendo despojadas de sus equipo para construir más armas. El almirante llamó al teniente comandante Jackson desde la estación de comunicaciones. «Recibimos actualizaciones de las colonias exteriores. Los astilleros de Marte han terminado. Modificaciones en 12 naves más. La estación Europa nos envía toda su flota de seguridad». Chen asintió. «¿Cuál es nuestra recuento total?» 347. «Naves capaces de combatir», respondió Jackson. «Otras 150 de apoyo. Naves. Los números no mejoran». Chen estudió la pantalla táctica. Incluso con todas las naves humanas en espacio, los superaban en número en una proporción de 5.000 a 1. Las matemáticas eran brutales y sencillo. «¿Alguna noticia del Consejo Galáctico?», preguntó. «Embajador Vázquez». «Reporta resultados mixtos». Jackson dijo que la mayoría de las especies aún se concentran en la evacuación, planes, pero ha encontrado algunos que podrían ayudar con los suministros. Al otro lado de la galaxia, Elena enfrentaba sus propios desafíos. Estaba sentada en una pequeña sala de conferencias con representantes de 3 especies que habían mostrado interés en apoyar el esfuerzo bélico de la humanidad. El primero fue el comandante Creed del Cuerpo de Defensa de Alaran. Su gente era una de las pocas especies que mantuvieron algo parecido a una fuerza militar.
aunque la usaron principalmente para la minería y el rescate de asteroides. Operaciones. Podemos proporcionar suministros médicos, dijo Creto. Nuestros barcos hospitalarios tienen la tecnología de curación más avanzada de la galaxia. También podemos ofrecer instalaciones de reparación para naves dañadas. Elena asintió agradecido. Eso ayudaría enormemente. El segundo representante fue el ingeniero Prime Sixel de la Unión Técnica. Su especie eran maestros constructores que construyeron la mayor parte de la infraestructura de la galaxia. No podemos proporcionar armas, Sixel dijo. Nuestra gente no crea herramientas de destrucción, pero podemos ofrecer capacidad de fabricación. Si nos proporciona diseños, podemos fabricar lo que necesite. ¿Y el tercer grupo? Preguntó Elena. El tercer representante era el más inusual. El capitán Beltar de la flota de los errantes parecía una mezcla entre lobo y pájaro. Su gente eran nómadas que viajó entre sistemas estelares y naves de generación masivas. Mi clan ha accedido a ayudar, dijo Beltar. No me gustan los imperios que reclaman territorio. El vacío no es de nadie. ¿Qué puedes ofrecer? Preguntó Elena. Beltar sonrió, mostrando dientes afilados. ¿Conocimiento? Llevamos miles de años viajando por la galaxia. Sabemos que esconderse, lugares, rutas secretas, sistemas abandonados. Sabemos cosas sobre los antiguos imperios aperiano que el Consejo ha olvidado. Elena se inclinó hacia adelante. Esto fue la primera información militar útil que escuchó. ¿Qué tipo de cosas? Los apirianos no eran solo conquistadores, explicó Beltar. Eran perfeccionistas, creían en orden absoluto, control absoluto. Sus flotas siempre atacan en formaciones precisas. Sus comandantes siguen planes de batalla rígidos. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Rígidos cómo? No se adaptan. Bien al caos. Beltar dijo, cuando se enfrentan a tácticas inesperadas o eventos aleatorios, se confunden. Mis antepasados lucharon contra ellos hace mucho tiempo. Sobrevivimos, gracias a nuestra imprevisibilidad. Elena tomó notas cuidadosamente. Esto era justo lo que el almirante Chen necesitaba saber. De vuelta en el sistema Saul, los preparativos continuaron las 24 horas. Chen había dividido sus fuerzas en 3 grupos principales. El primero sería el buques de combate pesados, dreadnoughts, cruceros de batalla y destructores que podían tomar el castigo y la imposición de sanciones. El segundo sería el uso de naves de ataque rápido, cazas, corbetas y buques civiles modificados, que podrían atacar con fuerza y huir. El tercero serían los buques de apoyo, los barcos hospitales, los transportes de suministros y relés de comunicación. Pero el mayor problema de Chen no era la cantidad de naves, era el entrenamiento. La mayoría de los oficiales navales humanos nunca libraron una batalla espacial real. Su experiencia provino de simulaciones y conflictos a pequeña escala con piratas o contrabandistas. Necesitamos pensar de manera diferente, dijo Chen a su personal superior durante una reunión de planificación. No podemos combatirlos barco a barco. No podemos igualar su potencia de fuego. Necesitamos ser más inteligentes. La capitana Rodríguez, del crucero Defiant, levantó la mano. ¿Qué hay del atropello y fuga? ¿Tácticas? Ataca rápido y desaparece antes de que puedan responder. Buen comienzo. Chen respondió. ¿Qué más? Aprovecha el entorno, sugirió el capitán. Kim del destructor Ranger. Campos de asteroides, gigantes gaseosos, fenómenos estelares, que luchen en nuestros términos. Chen asintió. Sigue pensando. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué tienen que no esperan? La sesión de lluvia de ideas continuó durante horas. Poco a poco, una estrategia comenzó a surgir, emerger. No era un pensamiento militar convencional, pero, de nuevo, los humanos nunca libró una guerra convencional en el espacio. Elena regresó de sus reuniones con noticias contradictorias. El Consejo Galáctico finalmente había acordado proporcionar ayuda humanitaria.
suministros médicos, alimentos y refugio temporal para los seres humanos, civiles. Pero aún así se negaron a brindar apoyo militar. Han se ofreció a llevarse a nuestros hijos, informó Elena al almirante Chen durante su informe diario. Evacuar a cualquier persona menor de 18 para salvar mundos fuera de la zona de conflicto. Chen consideró esto. ¿Qué hacen? ¿Crees? Elena se quedó callada un momento. Creo que es una buena idea. Si perdemos, al menos una parte de la humanidad sobrevive, y si ganamos, los traeremos a casa. Chen asintió. Hagan los arreglos, pero que sea voluntario. Algunas familias quieren permanecer juntos. La evacuación de niños humanos comenzó al día siguiente. Naves de transporte desde docenas de especies llegaron a colonias humanas para llevar a los jóvenes a un lugar seguro. Fue desgarrador ver a las familias decir adiós, sin saber si volverían a verse, pero también tuvo un efecto inesperado en la flota humana. Sabiendo que sus hijos estaban a salvo, los humanos adultos se volvieron aún más decididos a luchar. No tenían nada. Tenían mucho que perder y mucho que ganar. Mientras tanto, la flota Zafirana continuó su avance por la galaxia exterior. Los sensores de largo alcance rastreaban su progreso a medida que se movían de un sistema a otro. No atacaban al azar. Siguieron un patrón cuidadoso, recuperando su antiguo territorio pieza por pieza. Elena estudió el patrón con la ayuda de Beltar. Están siendo metódicos, observó, recuperando su imperio, exactamente como era antes. Sí, de acuerdo. Se consideran restauradores naturales, orden. No se desviarán de sus antiguos límites. Elena se dio cuenta de algo importante. Entonces no, simplemente ataca la Tierra. Atacarán primero todas las colonias humanas en su antiguo territorio. Ella inmediatamente contacté al almirante Chen con esta información. Chen comprendió las implicaciones de inmediato. Esto nos da puntos de apoyo, dijo Chen. Podemos preparar posiciones defensivas en las colonias exteriores, forzar que nos combatieran sistema por sistema en lugar de todos a la vez. La estrategia empezó a tomar forma. En lugar de hacer una sola resistencia desesperada en la Tierra, la flota humana libraría una serie de acciones dilatorias. Cada batalla costaría las naves zafirianas y el tiempo. Cada victoria, por pequeña que fuera, daría a la humanidad adquirió mayor experiencia y confianza. Chen dividió sus fuerzas entre las colonias amenazadas. Los mundos exteriores de Kepler 442 y Próxima Centauri serían los primeros campos de batalla. Si cayeran, la flota se replegaría a posiciones secundarias alrededor de Alpha Centauri y la estrella Barnard. La Tierra sería la última línea de defensa. Pero Chen tenía una sorpresa más en mente. Trabajando con el ingeniero la gente del primer, Sixol, científicos humanos, habían estado desarrollando nuevas armas, diseñado específicamente para combatir la flota zafiriana. Estas no eran armas tradicionales de barco a barco. Eran sistemas de negación de área, minas, trampas y plataformas de defensa automatizadas que podría convertir el espacio vacío en una pesadilla para las flotas que avanzaban. La cuenta regresiva continuó 20 días hasta que los zapiranos llegó al espacio humano. 20 días para terminar los preparativos que deberían haber llevado años. Elena envió un mensaje final al Consejo Galáctico. La humanidad agradece al Consejo su apoyo con ayuda médica y civil. Evacuación. Entendemos su postura sobre la asistencia militar. Cuando esto ocurra, terminado, esperamos que nuestra especie pueda seguir trabajando junta. Sark respondió. Personalmente. Embajador, por favor, reconsidere. No es demasiado tarde para optar por la evacuación en lugar de extinción. La respuesta de Elena fue breve pero firme. Alto consejero, la extinción nunca fue una opción. Nos vemos después de la batalla, mientras los preparativos finales. Continuó. Algo notable sucedió. Humanos de toda la galaxia, civiles, científicos, comerciantes y exploradores,
comenzaron a ofrecerse como voluntarios para el servicio militar. Llegaron convertidos, buques de carga, lanzaderas personales, incluso buques de investigación científica, armados con armas improvisadas. El almirante Chen observó llegan los voluntarios y siente algo que no había experimentado en toda su carrera militar: esperanza. No esperanza para lo fácil. Victoria. Pero con la esperanza de que, pasara lo que pasara, la humanidad la afrontaría unida. El Imperio Zafiriano estaba a punto de aprender algo que ninguna especie de la galaxia les había enseñado jamás. A veces, la fuerza menor gana, no porque son más fuertes, sino porque se niegan a rendirse. La batalla por la supervivencia humana estaba a punto de comenzar. Las primeras naves zafiranas aparecieron en el borde del sistema Kepler 442 en un martes, por la mañana. Los sensores de largo alcance detectaron 50 naves que emergían del hiperespacio. Sus cascos brillaban con un acabado casi de espejo. Eran hermosos barcos diseñados con curvas fluidas y detalles artísticos que hablaban de un sentido estético avanzado. La capitana Sara Martínez los observó acercarse desde el puente del destructor. Resistente. Su nave formaba parte de una pequeña flota humana que se escondía tras los sistemas. El gigante gaseoso más grande. 12 naves humanas contra 50 naves sapianas. Las probabilidades eran mal, pero se habían estado preparando para este momento durante semanas. «Contacta con la almirante Chen», ordenó Martínez. «Dile que los zeferianos han llegado». La flota zafiriana se movió con perfecta precisión. Sus naves mantuvieron la formación, mientras se deslizaban hacia el mundo de la colonia humana de Nueva Atenas. Había algo casi como una danza sobre su movimiento, como si estuvieran realizando una rutina cuidadosamente ensayada. El comandante Tekor lideró la flota de avanzada ceeriana desde su nave insignia, la Armonía Eterna. Era un ser alto y pálido con piel plateada y grandes ojos oscuros. Como todos los aperianos, había nacido en un imperio que jamás había conocido la derrota. Para ellos, la conquista no era una guerra. Era simplemente el orden natural del universo imponiéndose. Comienza la afirmación estándar. Protocolo. Tekor ordenó a su tripulación. Transmitió demandas de rendición al asentamiento primitivo. El mensaje se difundió por todas las frecuencias de comunicación. Habitantes de este sistema están ocupando territorio perteneciente al Imperio Zafiriano. Tienen 6 horas para evacuar. El incumplimiento resultará en un desalojo forzoso. Pero en lugar de... Se esperaba obediencia, pero ocurrió algo sin precedentes. La colonia humana transmitió una respuesta. Flota zafiriana. Aquí la gobernadora Patricia Walsh de la colonia Nueva Atenas. Sus demandas son denegadas. Este sistema pertenece a la humanidad y lo defenderemos. Eso. Tiore miró fijamente al oficial de comunicaciones. En 3000 años de Sapiriane en la historia, nadie jamás había rechazado una exigencia de rendición. El concepto era tan extraterrestre que su sistema de traducción tuvo dificultades para procesar el significado. ¿Se negaron?, Teore preguntó. Sí, comandante. Se negaron a evacuar. Teore estaba confundido, pero no preocupado. A veces, las especies primitivas necesitaban una demostración del poder sapiriano antes de... Comprendieron la inutilidad de la resistencia. Desplegar. Ordenó una formación de intimidación. Muéstrenles la fuerza de nuestra flota. Los 50 las naves serianas se extendieron en una perfecta disposición estelar. Sus armas estaban encendidas, pero aún no disparaban. Era una exhibición destinada a inspirar asombro y rendición inmediata. Había funcionado con todas las especies que habían conocido. Pero el capitán Martínez no era una. Ella estaba contando barcos, analizando su formación y esperando el momento justo para activar su trampa.
Todas las unidades, susurró en su comunicador. Esperen mi señal. Los zafiranos esperaron, 6 horas esperando. Los humanos reconsideraron su insensato desafío. Al no haber rendición, Deckmore, a regañadientes, dio la orden de iniciar la evacuación forzada. Procedimientos de evacuación. Apunta al centro de población más grande, dijo. Un disparo de advertencia que debería convencerlos. El liderazgo, impulsado su arma principal. Un rayo de energía pura capaz de arrasar montañas. El arma cargó lentamente. Dando a los humanos tuvieron tiempo de sobra para ver acercarse su perdición. Pero cuando el arma alcanzó la carga completa, Martínez dio su señal. Ahora todas las naves ejecutan el plan caos. 12 naves humanas estallaron detrás del gas gigante, acelerando al máximo hacia la formación Safiran, pero no atacaron en formación. Cada nave adoptó un ángulo de aproximación diferente, volando aparentemente al azar, patrones que no tenían sentido táctico. Los sirianos estaban atónitos. En toda la historia militar, nadie los había atacado jamás. Su primer instinto fue la confusión, no la defensa. El comandante llamó el oficial de armas a bordo del Eternal Harmony. Varias naves pequeñas se acercan en vectores de ataque. No podía creer lo que oía. Atacaban, pero los superaban en número. La nave humana impactó la formación sahariana como un huracán que golpea un desfile. El destructor de Martínez llegó a baja altura, y rápido, lanzando una ráfaga de misiles a la nave sefiriana más cercana. Ellos misiles no eran particularmente avanzados, pero fueron inesperados. La nave safirana, tomada completamente por sorpresa, tomó varios impactos en su casco. Otras naves humanas atacaron desde diferentes ángulos. La corbeta Swift asestó una embestida, ataque contra un crucero sapiriano. Su casco reforzado atravesó el costado desprotegido del enemigo. El carguero. La determinación convertida en una plataforma de armas improvisada roció la formación Safiran con miles de pequeños proyectiles. Esencialmente, un disparo de escopeta en el espacio. Los sefirianos nunca experimentaron el caos en la batalla. Su doctrina militar se basaba en el orden perfecto, formaciones precisas y superioridad abrumadora. No tenían protocolos para lidiar con enemigos que luchaban sucio y se suicidaban, ataques, o ignoraron la lógica táctica. Devolver el fuego. Theor ordenó desesperadamente. Destruyan estas naves. Pero el humano. Los barcos ya se estaban dispersando. Habían impactado fuerte y rápido, dañando varios las naves zafiranas, ahora estaban desapareciendo en el campo. De radiación de los gigantes gaseosos, donde los sensores no podían rastrearlos eficazmente. La interacción duró solo 12 minutos, pero su impacto era enorme. Por primera vez en la historia de Sapirian, su flota había sufrido daños en combate. 3 naves fueron gravemente dañado, uno fue destruido por la embestida y su formación perfecta se rompió. Más importante aún, los sapirianos estaban conmocionados. Habían esperado una sumisión fácil, no violenta. Resistencia. Decamore pidió refuerzos e informó del incidente a la flota principal sahariana. Su mensaje causó confusión en todo el imperio. El concepto de ejército organizado, la resistencia, era tan extraña que muchos comandantes saperianos pensaron que era un error técnico en la comunicación. Sistema. El almirante Sarovs, comandante de la flota principal de Safiria, revisó la batalla. Grabaciones 3 veces antes de aceptar que eran reales. ¿Los primitivos locales atacaron nuestras naves?, preguntó su personal. Sí, almirante. Usaron tácticas poco convencionales y aparecieron dispuestos a sacrificar sus naves para dañar las nuestras. Sarks estudió la táctica. Las naves humanas habían sido o estaban desesperadamente superados en armamento, pero aún así habían decidido luchar. Más inquietante aún, sus caóticos patrones de ataque habían sido sorprendentemente eficaz contra formaciones zafiranas.
¿Qué sabemos de esta especie? Preguntaron los Sarot. Muy poco, almirante. Son nuevos en la civilización galáctica. Demás especies del Consejo los consideran primitivos, pero inofensivos. Inofensivos. Sarovs vio la grabación de un carguero humano embistiendo a uno de sus cruceros. Ninguna especie que lucha así es inofensivo. Mientras tanto, los datos de la batalla se transmitían por toda la galaxia. El Consejo Galáctico observó el combate con una mezcla de horror y asombro. Nunca habían visto nada igual. ¿De verdad atacaron?, preguntó el alto consejero Sark, mientras observaba las grabaciones. Por cuarta vez. Sí, respondió Elena Vázquez desde su posición en la sala del consejo. Y se quedarán atacando hasta que esto termine. Los representantes de otras especies se quedaron mirando imágenes de batalla. Vieron naves humanas realizando maniobras que ningún piloto en su sano juicio lo intentarían. Vieron a tripulaciones que elegían una muerte segura para dañar naves enemigas. Vieron un nivel de violencia organizada que sus civilizaciones habían olvidado cómo comprender. Esto es una locura, susurró Vexani del Anexari. Se están destruyendo voluntariamente. No, corrigió Elena. Están luchando para su supervivencia. Hay una diferencia. De vuelta en el sistema Kepler 4C42, la capitana Martínez reagrupó sus fuerzas restantes. Había perdido 4 naves en el combate. Pero la victoria táctica pertenecía a la humanidad. Los sefiranos ya no avanzaban y su disciplina de formación estaba rota. Almirante Chen informó por el canal seguro. Primer contacto completado. Pueden sangrar. Chen recibió el mensaje a bordo de su nave insignia mientras la flota humana principal se preparaba para la gran batallas por venir. La sonda Zafirana había sido un éxito en formas que ella no se había atrevido a intentar. Esperanza. No solo habían demostrado que las naves humanas podían dañar las naves zafiranas, sino poseían una inteligencia psicológica inestimable. No son invencibles, anunció Chen a los comandantes de su flota. Están acostumbrados a ganar sin luchar. Cuando alguien se defiende, no saben qué hacer. La noticia se extendió por la flota humana como un reguero de pólvora. La moral, que había sido firmemente decididos, de repente se volvieron genuinamente optimistas. Todavía los superaban ampliamente en número, pero ya no se enfrentaba a una fuerza imparable. El almirante Sarots, mientras tanto, estaba lidiando con la primera crisis militar en la historia de Sapirian. Su flota avanzada había sido destrozada por un puñado de primitivos barcos que utilizaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Señor, informó su jefe táctico oficial, la flota principal está solicitando nuevos protocolos de batalla. Nuestras formaciones actuales pueden no ser efectivas contra estas tácticas inusuales. Sarot miró fijamente las estrellas. En algún lugar, una especie de guerreros se estaba preparando para las batallas que harían del combate el Kepler 442, un evento memorable. Parece una escaramuza menor. Por primera vez en 3000 años, almirante sefiriano se preguntó si su imperio podría perder una guerra. La galaxia estaba a punto de presenciar algo nunca antes visto, una guerra total entre 2 especies que se negaban a rendirse. La batalla final comenzó al amanecer en la costa este de la Tierra. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de la nave, Yorktown, observando cómo la flota más grande de la historia galáctica emergía del hiperespacio alrededor del Sistema del Alma. Se formaron millones de naves sapirianas, patrones geométricos perfectos contra las estrellas, sus agujeros brillando como municiones mortales, joyas. Chen calculó sus propias fuerzas por última vez. Después de semanas de lucha a través de las colonias exteriores, la flota de la humanidad se había reducido a poco más de 200 naves con capacidad de combate. Cada 2 la nave humana fue destruida.
demasiado dañada para luchar o protegiendo las rutas de evacuación donde los niños humanos había sido llevado a un lugar seguro. El almirante llamó al comandante Jackson desde la comunicación. Estación. Recibimos un mensaje de la nave insignia Zafiriana. La pantalla principal parpadeó, mostrando el rostro del almirante Sarots. El comandante Zafirano miró cansado y confundido. Las semanas de brutales combates habían desgastado sus fuerzas y su confianza. El comandante humano, Saroth, dijo a través del sistema de traducción: «Te ofrecemos una última oportunidad para rendirte. Tu especie ha luchado con valentía, pero esto termina ahora. Depón tus armas y acepta el exilio. Te doy mi palabra de que tu pueblo será tratado con respeto». Chen estudió el rostro alienígena en la pantalla. Saroth era sincero. Realmente, creía que estaba siendo misericordioso, pero la misericordia y la entrega eran lujos que la humanidad no podía permitirse. «El almirante Saroth», respondió Chen. «Agradezco tu oferta, pero mi respuesta es la misma. Ha sido así desde el principio. Si quieres nuestra casa, tendrás que quitárnosla». La transmisión terminó, dejando a las dos flotas enfrentadas en el vacío. Chen activó el sistema de alerta de toda la flota. Canal de comunicación. «A todos los barcos», les habla el almirante Chen. «Hoy luchamos contra batalla final por la libertad humana. No te mentiré, las probabilidades son terribles, pero hemos estado desafiando terribles adversidades desde que comenzó esta guerra». Hizo una pausa, mirando la tierra, colgando como una joya azul, contra la oscuridad. «Detrás de nosotros está todo lo que siempre hemos amado. Nuestras familias, nuestra historia, nuestro futuro. Ellos zapirianos pueden tener superioridad numérica y tecnológica, pero han olvidado algo importante. No saben por lo que luchan. Nosotros sí». En toda la flota humana, las tripulaciones hicieron los preparativos finales. Las armas estaban cargado, blindaje sellado y últimos mensajes grabados para seres queridos que tal vez nunca los escuchen. Elena Vázquez observó el preparativos de batalla de las cámaras del Consejo Galáctico, donde se habían reunido representantes de docenas de especies para presenciar la última batalla de la humanidad. La atmósfera era sombría, como un funeral que aún no había comenzado. «Los humanos no pueden ganar», susurró Mork sobre la hegemonía. 200 naves contra 2 millones. Las matemáticas son imposibles. Las matemáticas no lo explican todo, respondió Elena en voz baja. El alto consejero Sark se acercó a ella. Su forma cristalina estaba oscurecida por la tristeza. «Embajador, quiero que sepa que el Consejo preservará la memoria de la humanidad. El coraje de su especie será recordado». Elena sonrió con tristeza. «No planees el servicio conmemorativo todavía, alto consejero. Los humanos están llenos de sorpresas. La batalla comenzó con los zefirianos haciendo lo que siempre habían hecho, avanzando en perfecta formación con una fuerza abrumadora. Su flota se movía como un vasto organismo mecánico, cada barco en su posición designada, cada movimiento preciso, calculado. Pero la almirante Chen había aprendido de cada enfrentamiento en la guerra. Conocía mejor las fortalezas y debilidades de los zaperianos, de lo que ellos mismos sabían. «Todos los barcos», ordenó, «ejecuten el plan. Prometeo». La flota humana se dispersó en todas direcciones como una estrella en explosión. Los barcos que habían estado en formación suelta aceleraron repentinamente hacia diferentes puntos alrededor de la armada seheriana. Parecía pánico, como un intento desesperado de escapar de una muerte segura. Pero no era pánico. Era lo más complejo, el plan de batalla que la humanidad jamás había intentado. El capitán Rodríguez en el crucero Defiant lideró la primera oleada, sumergiéndose directamente en el corazón de la formación Zafiran. Su nave fue rodeada por naves enemigas en cuestión de segundos, pero ella siguió volando, atacando a las naves de mando con todo su poder. Ella lo había hecho. Tras ella,
el destructor Ranger siguió un rumbo completamente diferente, atacando a la flota Seeriana, flanco izquierdo con una lluvia de misiles nucleares. La corbeta Swift se acercó desde abajo, apuntando a los sistemas de motores. Con ataques precisos, la flota safiriana intentó responder, pero sus formaciones perfectas les perjudicaron. Los barcos no podían disparar sin arriesgarse a incidentes de fuego amigo. Los comandantes no podían coordinarse cuando naves humanas se abrían paso entre sus filas como avispas furiosas. El almirante Saroth observaba con creciente horror cómo su magnífica flota comenzó a desmoronarse. Había barcos humanos por todas partes, atacando desde ángulos imposibles, usando tácticas que no tenían sentido según la doctrina militar. Señor, llamó a su oficial táctico. Los humanos están usando ataques kamikaze. 3 naves más han sido destruidas por embestidas. Sarkat contempló la pantalla de batalla. Iconos rojos que representaban naves humanas destruidas estaban dispersos por todo su formación. Pero cada una se había llevado consigo naves seirianas. Los humanos no solo luchaban, estaban comerciando sus vidas por una ventaja estratégica. La batalla se prolongó durante 6 horas. Naves humanas lucharon con una creatividad desesperada usando de todo, desde asteroides guiados hasta armas químicas improvisadas. Embistieron cruceros sefirianos con naves de carga llenas de explosivos. Usaban satélites de comunicación como armas cinéticas. Convirtieron sus propios buques dañados en misiles guiados. Pero el momento más devastador llegó cuando el almirante Chen tomó su decisión final. El Yorktown estaba gravemente dañado. Sus armas estaban prácticamente fuera de servicio y su tripulación se había reducido a un cambio de esqueleto a su alrededor. La flota humana estaba siendo aplastada por una superioridad numérica. Habían infligido enormes bajas a los zafirianos, pero no pudieron ganar por desgaste. Almirante llamó Jackson, con sangre corriendo por su rostro debido a una herida en la cabeza. El motor principal está en estado crítico. Tenemos quizás 10 minutos, antes de que explote. Chen miró la pantalla táctica. La nave de mando sapiriana Dominio Eterno estaba en el centro de su formación, dirigiendo la batalla. Estaba fuertemente blindado, rodeado de buques de escolta y aparentemente intocable. Fije rumbo de colisión hacia su buque insignia. Chen ordenó en voz baja. «Señora, ¿me oyó? A mí, a toda potencia, señalen a la flota. Que recuerden por qué luchamos». El Yorktown giró hacia Dominio Eterno como un cometa moribundo en busca del sol. Chen activó el sistema de comunicación de toda la nave. «Esto es, Almirante Chen. Ha sido un honor para mí servir con todos ustedes. La humanidad recordará este día. Asegúrense de que lo recuerdo con cariño». El Yorktown aceleró hacia el buque insignia sapiriano, sus motores dañados, dejando un rastro de fuego de plasma a través del espacio. Las naves saperianas intentaron interceptar ella, pero las otras naves humanas se interpusieron en el camino, abriendo un camino con su propia destrucción. Almirante Sarovs vio acercarse la nave insignia humana y finalmente comprendió a qué se enfrentaba. No eran solo guerreros, eran una especie dispuesta a sacrificarlo todo por sus creencias. «Evacúen la sección de mando», ordenó desesperadamente. «Todas las naves detengan esa nave», pero ya era demasiado tarde. El Yorktown alcanzó el Dominio Eterno a velocidades relativistas, y ambas naves desaparecieron en una bola de fuego nuclear que iluminó todo el sistema solar. La explosión marcó el punto de inflexión de la batalla. La flota safiriana, ya conmocionada por las tácticas humanas, comenzó a desintegrarse sin su nave de mando. Los capitanes comenzaron a tomar sus propias decisiones. Las formaciones se disolvieron y la coordinación colapsó. El capitán Martínez, ahora el oficial humano de mayor rango a bordo del destructor, resistente, tomó el mando de las naves humanas restantes. «Todas las naves», transmitió. «El almirante Chen nos dio esta oportunidad. No la desperdiciemos». La fase final de la batalla fue diferente. Nada en la historia galáctica
La flota zafiriana, muy superior en número, pero sin líder y desmoralizada, comenzaron a retirarse. Nave tras nave, rompieron la formación y saltaron al hiperespacio, huyendo de un enemigo que debería haber sido aniquilado hacía horas. La retirada se convirtió en una ruta. En 2 horas, la poderosa armada zaperiana había desaparecido, dejando solo restos y la imposible verdad. Habían sido derrotados por unas especies que habían descartado como primitivas. Helena observó las consecuencias desde el salas del Consejo, donde los representantes extraterrestres permanecían sentados en un silencio atónito. Las exhibiciones de batalla mostraban escombros dispersos y naves humanas triunfantes que regresaban lentamente a la órbita de la Tierra. «¡Ganó!», susurró Vexani de los Nexari. «De alguna manera, ganaron. ¿Cómo es eso? ¿Posible?», preguntó Mordek. «Los números eran imposibles». Helena se levantó lentamente, sintiendo agotamiento en cada hueso de su cuerpo a su alrededor. El más avanzado las especies de la galaxia lucharon por comprender lo que habían presenciado. Ganaron porque se negaron a perder. Helena, dicho simplemente. Porque cuando alguien amenaza tu hogar, tu familia, tú en el futuro, no calculas las probabilidades, luchas. El alto consejero Sark se acercó. Ella, su forma de cristal, ahora brillaba con asombro en lugar de tristeza. «Embajador», dijo en voz baja, «creo que tenemos mucho que aprender de la humanidad». Helena miró las estrellas donde las naves humanas comenzaban el largo proceso de recuperación de sus muertos y reconstruyendo su flota. «Hola, consejero», respondió. «Espero que nunca tenga que aprender como nosotros». En las semanas que punto seguido de esto, el Imperio Serian pidió la paz. Su flota restante regresó con dificultad, al borde exterior donde comenzaron el proceso de aceptar que su era de expansión había terminado. Se habían encontrado algo a lo que nunca se habían enfrentado antes.